Amen. Thank you, Eric. And you can go to your class with Deaconess Ligia. She's waiting for you down there. Los niños pueden ir directamente a su clase con la diaconisa Ligia, así que dejémoslo que pasen. Go straight ahead out, ya. Sigan adelante, niños, a su clase. Y nosotros nos quedamos aquí para el mensaje de este día. Vamos a mover el próximo. Ahí estamos. Muy bien. No, más para ahí. Muy bien. En la época de Pascua de Resurrección, después del día de Pascua de Resurrección, que fue el domingo pasado, los próximos 6 o 7 domingos se llaman domingos de Pascua de Resurrección. Hoy estamos en el segundo domingo de Pascua porque el primero fue la semana pasada y la mayoría de las lecturas se van a concentrar en un libro que se llama el Libro de los Hechos. Ya voy a hablar de eso dentro de un momentito, pero lo importante que quiero subrayar como tema general es cómo trabaja Dios. Ese es el tema que quiero estar abordando en esta mañana y cómo inicia la iglesia. Uno de los temas más fascinantes que yo he estudiado a lo largo de mi vida y hasta la fecha, la historia me fascina. ¿Cómo surge la iglesia? Porque antes no había iglesia. Uno piensa que, bueno, aquí está nuestra iglesia y hace 1000 años había iglesia y 2000 años había iglesia, pero antes no había iglesia. Antes de Jesucristo no existía como tal una iglesia. Y entonces quiero hablar de los orígenes de la iglesia, cómo se forma la iglesia. Y como dije, uno de los temas más fascinantes que cualquiera puede, creo yo, investigar es cómo se inicia esto que llamamos iglesia. Y por eso hablo del poder de Dios en acción, y el tema así como amplio es cómo trabaja Dios, cómo surge la iglesia como tal. Nosotros ya nacimos en una cultura cristiana, digamos, aunque usted no haya sido propiamente formado y educado en un hogar cristiano, pero la cultura en general es cristiana. Yo mismo he dicho varias veces que yo no crecí en un hogar cristiano. Digamos, tal vez había influencia de la iglesia católica o algo así, pero mis padres no eran personas religiosas, y no fue sino hasta como los 20 años que yo empecé a conocer un poco más de la religión, vamos a ponerlo de alguna manera. Y lo digo porque vivimos en una cultura cristiana, independientemente de que usted crea o no, independientemente de que usted siga esas creencias o no, la cultura como tal es cristiana. Y voy a poner un ejemplo bien simple que quizás usted no se ha percatado, no se ha dado cuenta. Cuando se inaugura un nuevo gobierno, sea un presidente o un nuevo juez o un nuevo legislador, hace una juramentación, y adivinen cuál es el libro que tienen ahí para jurar. Es la Biblia. O sea, esa persona, sea creyente o no, simplemente la Biblia tiene una influencia poderosísima a nivel político, y entonces se jura que va a cumplir las leyes y las obedecerá, y etcétera, y so help me God, dicen al final, y que Dios me ayude para cumplir con ello. Como digo, estamos en esta cultura cristiana en un sentido inevitablemente, pero creemos que por supuesto hay una razón histórica, hay una razón de por qué surge así esto. Y por eso la pregunta es, ¿cómo trabaja Dios? ¿Cómo trabaja Dios? ¿Trabaja de forma milagrosa? Bueno, creemos en los milagros, pero los milagros no suceden todos los días. Una de las cosas que he dicho acá, que suena a veces un poco chocante, pero es la realidad. Cuando nace un niño decimos que es un milagro. Y claro, yo entiendo el impacto. Yo ahora tengo un nieto y estoy maravillado. Les cuento que voy para Costa Rica a visitarlo un día de estos. Es impactante a mí. Yo estoy fascinado por mi bebé, emocionado por irlo a ver. Pero el nacimiento es lo más natural. Eso es lo más normal que sucede en la vida. Sucede todos los días, a cada rato. Y si un milagro es algo repetitivo, ya no es un milagro, porque más bien es algo natural. Entonces, ¿cómo trabaja Dios? Y eso implica, por ejemplo, que Dios no está enviando ángeles y arcángeles celestiales a cada rato para hacer algo, porque Dios no trabaja así normalmente. Eso es lo que quiero puntualizar. Él trabaja de una forma diferente, y por eso la pregunta es, ¿cómo lo hace? Y entonces, hablando de esto de cosas extraordinarias que uno esperaría, encuentro esto. ¿Qué tiene esa botella?, pregunta el policía. Es agua, señor policía. Y la agarra y dice, eso es vino. Alabado sea el Señor por sus milagros, dice el tipo.
Otro evento de la vida. Se está muriendo la suegra y en su agonía mira al cielo y a la ventana y dice: pero qué lindo atardecer. Y el yerno le dice: no se distraiga, suegrita, concentradita, mirando el túnel, mirando el túnel. Qué crueldad, ¿verdad? De veras que... Ahora, ese último me gustó. Si cuando era pobre no me quisiste porque solo tenía una bicicleta, ahora ni me busques porque me la robaron anoche. Muy bien. El libro de los Hechos. Ese es uno de los libros que está en la Biblia. Si usted abre sus Biblias, va a tener como a la mitad va a tener los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego sigue un libro que se llama el libro de los Hechos. Este libro nos da una idea, no completa lamentablemente, porque no pretende ir a cada detalle que uno quisiera conocer del pasado. Estamos hablando de unos 2000 años atrás. El libro de los Hechos narra qué sucedió después de la Pascua de Resurrección. Yo lo animo a que lo lea. Es un libro súper interesante, que lamentablemente no tiene todos los detalles que uno quisiera, porque siempre hay vacíos y huecos que no fueron llenados, que en el momento que fue escrito al autor no le interesaban algunas cosas, etc. Y entonces quedamos un poquito a la deriva con algunos detalles, pero el libro de los Hechos dice aquí, los balbuceos apostólicos. ¿Cómo surge? ¿Qué hicieron los seguidores de Jesucristo después de que Él murió y resucitó? Todos sabemos que los apóstoles, parece que dos de ellos, los dos que estaban colgados a la par de Él, eran dos de los seguidores, pero la mayoría de ellos se escondió porque es una reacción muy humana, muy natural, el no querer ser atrapado. Entonces, cuando usted lee el libro de los apóstoles, se da cuenta de la acción del Espíritu Santo, cómo Dios trabaja con esos apóstoles, y va a ver que los primeros 12 capítulos se refieren al apóstol Pedro mayormente, y el restante de capítulos, que son 16 más, hablan del trabajo del uno muy conocido, que se menciona mucho en la iglesia, del apóstol Pablo. Y lo que vemos en esencia en el libro de los Hechos es Dios y el hombre trabajando juntos. Vemos cómo los hombres y mujeres, sentido genérico, en las manos de Dios llegan a ser instrumentos poderosos. Y parte de lo que sucede es lo que acabamos de leer en el Evangelio, que dice que Jesucristo les sopló y recibieron el Espíritu Santo. De hecho, Él dice que sopló y dijo: reciban el Espíritu. Es decir, Él les da como cierta investidura oficial. Él les da el poder, la presencia del Espíritu, para poder ser energizados y trabajar. Entonces, como digo, es esta acción entre Dios y el hombre, pero por el poder del Espíritu. Y cuando uno lee el libro de los Hechos, que yo lo vuelvo a animar a que lo lea con detenimiento, se va a percatar de cómo detrás casi de cada acción dice que fueron impulsados por el Espíritu, fueron llevados por el Espíritu. Digamos, el apóstol Pablo andaba predicando en cierto lugar y de repente en la noche se ve el impulso que le dice: vete a tal lugar, vete a tal otro lugar. Y así es como el cristianismo se empieza a expandir. Pero otro detalle que quiero subrayar es que esas iglesias, esos grupitos que se empezaron a formar, eran grupos pequeños. Uno se imagina que la iglesia era algo así fenomenal, masiva, como llegaron a ser después en la Edad Media. No, las iglesias ni siquiera tenían un edificio. Nosotros ya nacimos en una época que venimos y vemos esta arquitectura tan preciosa, los vitrales, tenemos tecnología, pantalla, pero en aquel entonces cero. La gente se reunía en casas, y poniendo, digamos, la casa de alguien que tuviera medios económicos más o menos estables, en una casa, ¿cuántas personas caben? ¿30? 50 ya se oye bastante, ¿no? ¿No es cierto? Entonces las iglesias eran grupos pequeños. Usted debe tener eso en mente. No eran así congregaciones grandísimas, eso no existía, porque se reunían en casas. Pero lo que vemos aquí en esa acción de Dios es que hacía señales y prodigios entre el pueblo por medio de, note esa preposición, si me permite usar una palabra gramatical, por medio de, por mano de los apóstoles. Es decir, que ellos se convirtieron en los instrumentos de Dios para la acción.
Porque como dije, Dios normalmente no hace un milagro. Él no parte el mar súbitamente para que todos crucen. Él no está levantando muertos todos los días, porque como dije, si el milagro es algo cotidiano que todos los días vemos y a cada rato, deja de ser milagro y eso se vuelve algo natural. Como dije, el nacimiento, que es algo precioso, bello, don de Dios, creo yo firmemente, pero es algo que sucede todos los días, a cada rato. Eso es parte del ciclo de la naturaleza que todos vivimos. Pero cuando Dios interviene por medio de forma instrumental, es que hay una diferencia. Y por eso en la lectura que acabamos de hacer, la primera línea dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque ellos se les estaba silenciando para que no siguieran anunciando el evangelio. Y entonces Pedro, que es el actor principal en los primeros 12 capítulos, afirma esa sentencia tan clara: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces aquí dice por qué fueron transformados los seguidores de Jesús, que eran, como decíamos, gente cobarde, iletrada, con poca educación. Esa es la realidad de los discípulos de Jesús. Eran pescadores, eran obreros, eran artesanos, gente sencilla, que estoy casi seguro que la mayoría de nosotros, si no todos, tenemos muchísima más educación de la que pudo haber tenido alguno de ellos. Esa es la realidad. Pero entonces dice aquí que somos testigos. Note esa palabra, testigos de esas cosas. Y también, ¿quién dice allí? El Espíritu. Otra vez, la acción del Espíritu que impulsa, que sopla, que empuja, que va dirigiendo los pasos de esos individuos. Y ese Espíritu ha sido dado. Y ahora, aquí viene un detalle que quiero mencionar. Voy a seguir hablando del libro de los Hechos en los próximos sermones, los próximos 5 domingos. Hoy solamente voy a dar unas pistas de lo que acontecía. Pero parte de lo que quiero subrayar es que, aunque nosotros conocemos de Jesucristo, en la historia del pueblo israelita se levantaron otros semejantes a Jesús, con movimientos muy parecidos, que ponían discípulos. Y en la historia de hoy, que no puedo entrar en todos los detalles, dice que se levantó un sabio que se llamaba Gamaliel. Se lo puede ver ahí en su lectura. Gamaliel, que era un individuo muy culto, muy conocido, que se le escuchaba, era de esas autoridades que uno escucha. Y él habla de otros 2 Mesías parecidos a Jesús. Miren, aquí por ejemplo dice: porque antes de esos días, antes de Jesús, se levantó ¿quién? Un tal llamado, ¿no lo ve ahí? Teudas. Un Teudas, diciendo que era alguien al que se agregó un número de hombres como 400. Jesús tenía 12 seguidores. Ese tenía ¿cuántos? 400. El cual fue muerto, fue ejecutado, y todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Es decir, este Gamaliel ve el movimiento de Jesús parecido al movimiento de Teudas. Dice, eso se parece mucho. Hay otro movimiento, dice: después de ese se levantó ¿quién? Judas el Galileo. En los días del empadronamiento, note que hasta hace una referencia histórica, un empadronamiento, y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también aquel, y todos los que le seguían fueron derramados, dispersos. Es decir, él está diciendo, el movimiento de Jesús se parece al de Teudas, se parece al de Judas Galileo, y quiero decirle, y aquí viene el detalle de la historia, a mí me fascina la historia. Cuando uno lee a otro autor antiguo que se llama Josefo, usted lo puede buscar en línea, Josefo es un judío historiador, escribió 2 volúmenes gruesísimos de la historia del pueblo de Israel, y Josefo menciona 9 Mesías más como Jesús. Él dice, no solo Teudas, no solamente Judas el Galileo, sino que también hubo tal y fulano tal y tal otro y Jesús. Es decir, para ellos el movimiento de Jesús era semejante a esos otros movimientos. Y cuando uno lee a Josefo dice, wow, qué interesante cómo ellos relacionan una cosa con la otra. Es decir, para ellos Jesús era como otro que se levantaba para rebelarse contra Roma. Los que estaban conmigo la semana pasada recordarán que les explicaba que el ajusticiamiento de Jesús al final fue porque él se hizo rey de los judíos y su sentencia fue escrita en la cruz. Todos sabemos que en la cruz de Cristo, ¿qué decía? Jesús, rey de los judíos.
Esa es la razón por la cual lo están crucificando, porque no puede haber más rey que el César, el emperador de Roma. Eso era una sentencia política 100%. Así que Gamaliel ve el movimiento de Jesús muy semejante a los de otros movimientos que se habían suscitado en aquel entonces. Entonces, aquí lo que veo es cómo Dios trabaja con el ser humano, utiliza su Espíritu Santo y viene a poner en acción cosas que cambian el curso de la historia. Habían sanidades y milagros, eran admirados por la comunidad. Hubo un crecimiento numérico rápido, aunque era un grupito chiquito, y nunca hubo un grupo así súper grande, porque como dije, se reunían en espacios bien pequeños, pero eso no quiere decir que no se multiplicaron esas pequeñas comunidades. Hubo un impacto en la comunidad, hubo expansión geográfica, porque no se quedaron en Jerusalén, sino que fueron creciendo a otros lugares. Si usted lee el libro de los Hechos, va a ver cómo se va ampliando el círculo de influencia del cristianismo hasta llegar al gran imperio romano, donde se establece la iglesia de Roma, y por eso es que uno oye tanto la iglesia católica romana, porque allá llega a establecerse que era el centro del imperio en aquel entonces. Había como cierta razón también política, y también, se debe saberlo, de que la iglesia se unió al imperio, se unió, llegó a ser uno y el otro. De hecho, el emperador famoso, usted lo puede buscar en cualquier libro, en internet, que unió a la iglesia y el Estado, se llamaba Constantino. Constantino. Si usted va manejando sobre esa calle que se llama Colonial Drive, va a llegar ahí cerca de la 417, y esa calle, adivine cómo se llama, Constantino. Es una referencia al emperador romano que adoptó el cristianismo y dijo: esa va a ser la religión oficial de todo el imperio. Entonces, ¿cómo crece? Bueno, crece a través de estas uniones que se van dando poco a poco. Dios de una o de otra manera está en acción, porque dice aquí: y todos los días no dejaban de enseñar. Noten el detalle, la enseñanza se convierte en un pilar capital de la iglesia, porque es la educación, es la formación, y poco a poco, parece increíble, los cristianos empiezan a influir no solamente de forma religiosa, pero también de forma académica, porque la mayoría de los que se convierten al cristianismo aprenden a leer, para leer los evangelios, para leer las escrituras. Empiezan a dominar un idioma que va a llegar a ser universal en la antigüedad, que se llama el latín. Jesucristo no hablaba latín, quiero aclarar. Él no hablaba griego, su idioma era el arameo, ese era el idioma. ¿Y cómo es que el cristianismo pasa de esta cultura y da un salto a la cultura del Imperio Romano con el latín? Y entonces el latín llega a convertirse en el idioma oficial de la iglesia. Yo creo que la mayoría de nosotros, quizás en la antigüedad, no sé, los más jóvenes, habían misas todavía en latín, o habían frases todavía que se dicen en latín. Y eso se venía haciendo, mis hermanos, por 2000 años. 2000 años, pero ¿por qué? Porque el cristianismo también trajo, por decirlo así, una influencia intelectual, una influencia educativa. Por eso muchas escuelas, pero muchas iglesias antiguas ponían una escuelita y educaban. Y eso trajo entonces una transformación cultural. En pocas palabras, ¿cómo trabaja Dios? Dios trabaja por medio de la acción de cada uno de nosotros. Cuando nosotros, por medio del evangelio, empezamos a compartirlo. Cuando nuestra fe se transforma en obras. Una fe sin obras es muerta. Cuando la fe se pone en acción, eso trae un cambio a la sociedad, un cambio, por supuesto, a nuestras vidas, porque es como Dios ha decidido actuar. Él ha decidido actuar a través de usted y a través de mí y a través de miles de personas que en sus manos y por el poder del Espíritu se convierten en instrumentos poderosos para la influencia en el mundo que vivimos. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nos ponemos de pie para el próximo himno.